Muy buenas, vamos a empezar un viaje alucinante, ¿eh? Un viaje a ese mundo invisible que, sin que nos demos cuenta, hace que funcione todo a nuestro alrededor. Hoy vamos a meternos de lleno con los secretos de la ley de Ohm, la potencia y la energía que son, vamos, los pilares de toda la tecnología que usamos. A ver, empecemos con una pregunta. Seguro que eso de la ley de Ohm nos suena a todos de algo, ¿verdad? Pero, ¿qué significa en realidad? Es curioso porque usamos la electricidad a cada segundo de nuestra vida, pero la mayoría de las veces es un completo misterio. Pues bien, hoy vamos a resolverlo. Para resolver este misterio, lo primero es conocer a los protagonistas. Pensemos en esto como si fuera una obra de teatro, con tres personajes principales que son la clave de cualquier circuito eléctrico. El primer personaje es el voltaje. Para que nos hagamos una idea, imaginemos una tubería de agua. El voltaje es como la presión que hay dentro. Es, por así decirlo, la fuerza que empuja a los electrones para que se pongan en marcha. Cuanto más voltaje, pues más presión, más empuje. Sencillo, ¿no? Después tenemos a la intensidad, o lo que llamamos corriente. Si seguimos con la analogía de la tubería, si el voltaje era la presión, la intensidad es el caudal. O sea, la cantidad de agua, el chorro que pasa por un punto cada segundo. Es el flujo de electrones en sí mismo. Y el tercer y último personaje, la resistencia. Como su nombre indica, es la que se resiste, la que se opone a que la corriente pase. En nuestra tubería, la resistencia sería como si de repente la tubería se hiciera más estrecha. Pone las cosas más difíciles para que el agua pase. Es la que controla cuánta corriente puede circular con una presión determinada. Bueno, pues ya conocemos a nuestros tres personajes. Y lo interesante es que no van cada uno por su lado, que va, hay una regla, una ley súper simple pero elegantísima que los relaciona. Y es la clave que descubrió un físico alemán, George Ohm. Si miramos un circuito básico, se ve perfectamente cómo se llevan entre ellos. La fuente de voltaje, la V, empuja a la corriente, la I, mientras que la resistencia, la R, intenta frenarla. Es como un tira y afloja constante entre los tres. Y aquí la tenéis, la fórmula. El código secreto que los conecta a todos. El voltaje es igual a la resistencia multiplicada por la intensidad. Parece increíble, pero una ecuación tan simple es la base de casi toda la electricidad y la electrónica. Para que esto no se olvide nunca, los técnicos y los ingenieros tienen un truco genial. El triángulo de Ohm. Es una chuleta visual, vamos, una herramienta potentísima. Es muy fácil. Tapas con el dedo lo que quieres calcular y el triángulo te dice la fórmula. ¿Que quieres saber el voltaje? Tapas la V y te queda I por R. ¡Magia! Venga, ahora vamos a la práctica. Vamos a ponernos el mono de trabajo, como si fuéramos un técnico que necesita hacer estos cálculos para que todo vaya como la seda y sobre todo para que no haya sustos ni averías. Imaginaos la situación. Es algo súper típico. Un técnico tiene que comprobar que a un componente le llega el voltaje correcto. Sabe que ese componente tiene una resistencia de 8 ohmios y con su aparato mide que pasan 3 amperios de corriente. Pues nada, aplicamos la fórmula V igual a R por I. 8 por 3, 24. Listo. ¿Qué significa esto? Pues que la fuente de alimentación tiene que estar dando exactamente 24 voltios para que ese aparato funcione bien y de forma segura. Vamos con otro caso, también muy del día a día. Tenemos una batería normal de 12 voltios y una resistencia de 200 ohmios. ¿Por qué nos importa saber la corriente aquí? Pues porque si es demasiado alta, el componente se puede sobrecalentar y ¡paf! Adiós componente. Usamos el triángulo otra vez. Tapamos la I y nos queda V entre R. Dividimos 12 entre 200 y nos da 0,06 amperios, o lo que es lo mismo, 60 miliamperios. Con este dato, el técnico ya sabe que los cables y el circuito tienen que estar preparados para aguantar esa corriente sin problemas. Vale, ya hemos hablado de la presión, del flujo, pero ¿cómo se convierte todo eso en trabajo útil? O sea, en luz, en calor, en movimiento. Ahí es donde aparece un nuevo concepto, la potencia, que la medimos en vatios. Esto no sale de la nada, ¿eh? Tiene toda su lógica. La potencia, en el fondo, es la velocidad a la que se gasta la energía. Y si juntamos las definiciones de energía y de intensidad, llegamos a una conclusión muy limpia, la potencia es simplemente multiplicar el voltaje por la intensidad. Y lo mejor de todo es que si ahora mezclamos esta fórmula de la potencia con nuestra vieja amiga la ley de Ohm, de repente tenemos no una, sino 3 formas de calcularla. Esto es súper útil porque dependiendo de los datos que tengamos a mano, podemos usar una fórmula u otra. Es como tener una navaja suiza. Y ahora sí, llegamos a lo que de verdad importa, ¿no? Lo que nos toca el bolsillo. Vamos a ver cómo todo esto se traduce en euros en la factura de la luz. A ver, un ejemplo muy práctico. Digamos que montamos una fiesta y alquilamos un castillo hinchable. El motor que lo infla consume 2.400 vatios y va a estar funcionando sin parar durante 5 horas. La pregunta del millón es, ¿cuánto nos va a costar la broma?
Bueno, primer paso, calcular la energía total que hemos gastado. Las compañías eléctricas nos cobran por kilovatios hora, así que lo primero es pasar los 2.400 vatios a kilovatios, que son 2,4. Lo multiplicamos por las 5 horas de fiesta y, ¡tachán!, 12 kilovatios hora. Y ahora a por el coste. Si cada kilovatio hora nos cuesta, pongamos, 200 pesos, pues multiplicamos nuestros 12 kilovatios hora por 200. Y ahí lo tenemos, 2.400 pesos. Así es como la teoría se convierte en dinero contante y sonante. Muy bien. Hemos hecho un buen recorrido, ¿eh? Todo esto que hemos visto hoy no son solo fórmulas para un examen, es en realidad un kit de herramientas nuevo que nos acabamos de fabricar para entender un poco mejor el mundo eléctrico. Para que quede claro, la ley de Ohm es la regla del juego entre voltaje, intensidad y resistencia. La potencia nos dice cómo de rápido se gasta la energía, y el consumo energético es el resultado final, lo que hemos gastado y lo que nos va a costar. Y para acabar, os lanzo una reflexión. Con estas herramientas que tenemos ahora, ¿cómo se podrían aplicar para optimizar el consumo en casa? La próxima vez que veamos la etiqueta de un electrodoméstico con los vatios, quizá la miremos de otra forma, ¿no? ¿Qué pequeños cambios podrían marcar una diferencia real en la factura? Ahí queda eso. Hasta la próxima.